Muy buenos días, le saluda Jonathan Jiménez Porras. Soy profesor de educación religiosa en secundaria y he colaborado en varios cursos con la Escuela Ecuménica de Ciencias de Religión acá en la Universidad Nacional. Un saludo afectuoso a las personas que están en la mesa principal y a ustedes, participantes del Seminario de Educación Religiosa Intercultural. La ponencia que traigo el día de hoy se titula Las personas sin voz dentro del sistema educativo costarricense. ¿De qué hablo cuando digo sistema educativo costarricense? Bueno, me refiero a que en Costa Rica existe un sistema educativo que es sumamente complejo y que debe, bueno, creo y considero yo que debe ser estudiado considerando diversos elementos que voy a mencionar a continuación. Primero, bueno, se habla de una diversidad etaria, porque en el sistema educativo participan una serie de personas con diferentes edades, desde preescolar, estamos hablando que son personas de 3 años, 4 años de edad, hasta la educación para adultos, para personas adultas, que ahí, bueno, pues no hay límite de edad. Hemos tenido graduados de 100 años, de 85 años, ¿verdad? Ahí no hay límites. Entonces, es un error plantear que la educación religiosa llega solamente a jóvenes o a niños o a personas en etapas de niñez. Eso es para empezar. También hay una diversidad en cuanto a las modalidades. Hay educación técnica, educación abierta, nocturna, Plan Nacional para Personas con Discapacidad, ¿verdad? El sistema de educación especial, mal llamado de esa manera, hereditario de otros enfoques del pasado, bueno, que ya han sido discutidos ampliamente. Y escuelas unidocentes, rurales, telesecundarias. También el sistema educativo abriga o abarca la educación privada en este país. La supervisa, le otorga permisos de funcionamiento. Entonces también la educación privada, mucha o también llamada educación subvencionada por el Estado, que muchas son instituciones religiosas, ¿verdad? Especialmente católicas. Entonces es importante señalar eso. La complejidad también abarca la cantidad de materias que se imparten, desde los estudios sociales hasta los talleres exploratorios de los colegios técnicos. Podemos hablar de unas 80 materias distintas, considerando todas las instituciones del país, todos los colegios, escuelas y centros educativos de diferentes modalidades. Pero esta ponencia vincula otro elemento de la complejidad, otro aspecto del sistema, otra forma de estudiar el sistema, considerando 6 elementos. Es importante señalar el primer elemento, que es el marco jurídico. Creo que es importante que haya un grupo de académicos, de personas académicas dedicados a estudiar el marco jurídico del sistema educativo costarricense y la educación religiosa como subsistema de ese macro sistema. Y también es importante indicar que ese elemento, el marco jurídico, tiende a ser rígido, no experimenta muchos cambios, es un elemento que tiene una tendencia a la continuidad. Abarca convenios internacionales, circulares del Ministerio de Educación, leyes, en fin, todo lo que se refiere al el trazo o el marco de la legalidad del sistema. El segundo elemento es las políticas educativas, se cambian cada 4 años, se debe estudiar como un elemento distinto a ese primero, vinculado, porque tiene cierta tendencia a la continuidad, cada 4 años cambia usualmente. Vamos a ver este nuevo gobierno cuál va a ser el lema. El anterior fue educación para una nueva ciudadanía y el tras anterior fue a la educación por el desarrollo, y estos lemas señalan más o menos las líneas políticas del Ministerio de Educación. El tercer elemento y cuarto se vinculan ya más específicamente con la dimensión pedagógica, y se refiere el tercer elemento a la formación de personas docentes y el cuarto elemento al enfoque pedagógico y las estrategias didácticas que se implementan en el aula, que son implementadas por las personas docentes en el aula. 2 elementos vinculados con
la escuela ecuménica de una forma muy directa. Como cuarto elemento señalo el contexto sociohistórico, perdón, como quinto elemento el contexto sociohistórico, que es fundamental estudiarlo, conocerlo. La escuela ecuménica creo que ha tenido importantes iniciativas en torno a este elemento. Se ha estudiado, no se ha agotado el tema, pero se está estudiando de una forma muy seria el contexto socio-religioso de Costa Rica, que tiende al cambio. A diferencia del marco jurídico, el contexto socio-religioso tiende a las transformaciones, al cambio, a la diversidad, a la volatilidad, ¿verdad?, de los procesos, y estudia realidades sociales que son muy dinámicas. El sexto elemento serían las experiencias y demandas de las personas estudiantes. Quiero señalar también que el hecho de que algunos elementos tiendan a la continuidad y otros tiendan a las transformaciones ha generado una tensión importante, una tensión muy fuerte, que se expresa principalmente en la formación de personas docentes y en los enfoques pedagógicos o estrategias didácticas en el aula. Esos dos elementos expresan la tensión porque se encuentran en medio de un elemento que tiende a la continuidad, que es el marco jurídico que los limita o que les marca las pautas de acción, incluyendo los programas educativos, y el contexto histórico que se vincula con las demandas y experiencias de las personas estudiantes, que tiende a la transformación. Entonces eso genera una tensión que podemos expresar en el siguiente ejemplo. En el año 2010 se aprobó el voto constitucional 2023, el cual parecía modificar el marco jurídico, que usualmente no cambia, mediante una interpretación constitucional emitida por un órgano oficial, en este caso la Sala Constitucional. El voto replanteaba un elemento del sistema que usualmente, como lo mencioné, no experimenta cambios, lo cual hizo suponer que debería haber una modificación profunda del subsistema denominado educación religiosa, ¿sí?, liderado por el Departamento de Educación Religiosa. Sin embargo, esa continuidad se impuso frente al cambio o la ruptura, y el subsistema experimentó un movimiento de reajuste, acomodándose sin propensión al cambio. Se esperaba una transformación en la educación religiosa generada en el marco o por el marco legal. Sin embargo, no fue así. El sistema contuvo las consecuencias del voto mediante la construcción de un hecho paralelo que lo interpretó, lo reinterpretó y lo incorporó al sistema de la manera más conveniente para los dos elementos, que he mencionado, que tienden a la continuidad, resguardado en una actitud de resistencia al cambio, cambios que exigen el contexto socio-religioso como el elemento que ejerce presión para la transformación necesaria, que es las experiencias y demandas de las personas estudiantes. Voy a referirme a dos o tres opiniones expresadas por personas estudiantes. Estas opiniones las voy a leer. Me gustaría que sean discutidas tal vez en el marco del seminario, si ustedes lo consideran importante. Si no, no hay ningún problema, porque una vez dicho lo anterior, creo que, o es claro, que uno de los elementos menos estudiados ha sido el sexto, el último: las demandas y experiencias de las personas estudiantes. Ha sido el menos estudiado. La escuela ecuménica tenía una iniciativa interesante para acercarse a este elemento, pero creo que continúa existiendo un silenciamiento de las voces de las personas estudiantes, porque las personas estudiantes representan la población popular, la diversidad cultural que existe en el país, desde grupos originarios hasta personas con tradiciones afro-costarricenses, y también, culturas juveniles
y contraculturas inclusive. Entonces, usualmente este elemento tiende a ser silenciado, trazando una línea abismal, como menciona Boaventura de Sousa, una línea abismal entre lo que está dentro de un sistema, lo que entra en el diálogo, y lo que no entra, lo que es excluido de los diálogos. También creo que la perspectiva intercultural permitiría generar espacios para las conversaciones con personas de estos grupos o de estos sectores que usualmente han sido, que históricamente han sido silenciados por el sistema educativo costarricense. Un estudiante de 11º año expresaba lo siguiente, abro comillas: yo le cambiaría la forma en que se habla sobre el área de homosexualidad, o bien preguntaría qué opinan ellos, los estudiantes, las personas estudiantes, sobre esos temas, no solo de esos, en la sexualidad, sino tener una conversación más abierta. Nada de aquello de que, uy, es que después malentienden todo. Al contrario, hacer actividades, en otras palabras, hacer las lecciones, sean cual sean, menos aburridas, cierro comillas. Un joven egresado en el 2017 expresaba lo siguiente: yo le cambiaría el cómo se dan las clases. Muchas veces el profesor de cualquier materia solo la da sin explicar, sin analizar con sus alumnos, solo escriben y leen, haciendo las clases aburridas para todos, cierro comillas. La última opinión que voy a leer es de un estudiante de educación nocturna. Expresa lo siguiente: estaría muy bien incluir una psicología emocional para enseñarnos lo que realmente importa en la vida adulta, el cómo enfrentarse a sus sentimientos, cómo saber mostrarlos de una manera sana, más comunicación, más valorar y motivar las virtudes de las personas, menos exigencias absurdas que lo único que hacen son realidades entre ellos y etiquetas que les pueden llegar a acompañar para el resto de la vida, cierro comillas. Ante estas opiniones, me planteo la pregunta: ¿qué hacer con ellas? ¿Qué hacer con esas opiniones? Y propongo tres líneas de acción. Primero, traducirlas para que nuestros lenguajes académicos puedan conversar con otros lenguajes juveniles, populares, contraculturales. Luego propongo visualizarlos sin interpretarlos, hacer audibles las voces sin pasarlas previamente por un filtro. Uno como académico, como persona académica, tiende a interpretar todo lo que escucha, vincularlo con textos que uno ha leído, vincularlo con líneas políticas, y bueno, creo que es importante reproducirlas sin interpretarlas para que otras personas puedan escucharlas. Creo que la interpretación se hace con buenas intenciones, no quiero tampoco caer en una crítica sin fundamento a nuestra perspectiva académica, que es importantísima. Como tercer punto, considero fundamental dejarse interpelar por las voces que han sido silenciadas históricamente, con la intención de perpetuar un sistema que privilegia el marco jurídico y la política educativa de cada gobierno como elementos elevados a niveles de sacralización, como si estuvieran por encima de todo lo mundano, y lo popular es considerado lo mundano, lo que no pueden ingresar, penetrar el mundo académico. Agradezco su atención y espero que signifique algún aporte al seminario. Nos vemos pronto.